Muchas gracias a todos por su tiempito de hoy. Vamos a arrancar. Vamos a hablar acerca de estos esquemas terapéuticos y cómo lograr una muy buena nutrición de nuestro cerebro. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a iniciar que vamos a tener un objetivo y el objetivo es tener un cerebro fuerte y no solamente fuerte, sino un cerebro feliz. El cerebro es un órgano muy importante. Yo pienso que es uno de los regalos más maravillosos que nos ha regalado Papá Dios y la naturaleza, porque es el que nos regala la capacidad de conectarnos con todo lo que nos ha regalado el mundo. Nos da la capacidad de conectarnos con la vida, con el gusto por un deporte, con el gusto de disfrutar la vida de nuestros seres queridos, de disfrutar las cosas que vemos, lo que nos comemos. Entonces, todo esto se lleva en nuestro cerebro. Y entonces, para que podamos tener todo ese disfrute y tener toda esta garantía de lo bueno que es vivir, tenemos que tener un cerebro que funcione bien, un cerebro que sea competente de todas sus funciones. Y entonces hay que cuidarlo, porque si no cuidamos nuestra maquinaria principal, que es lo que nos permite este disfrute diario, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Con eso arrancamos. Entonces arrancamos con un primer concepto que es la neuroinflamación. La neuroinflamación no es una enfermedad gravísima ni que ninguno conozcamos, no. Es el proceso inflamatorio que se presenta en el cerebro cuando se somete a un factor estresante. Entonces, un niño con autismo está en neuroinflamación. Un paciente adulto con algún tipo de demencia o algún problema tipo Parkinson puede estar cursando con una neuroinflamación. Un paciente con un trastorno de colon puede tener neuroinflamación. El paciente con un trastorno del estado de ánimo, como depresión, ansiedad o estrés crónico, que puede llegarse a convertir en una patología mental, estamos hablando de neuroinflamación. El paciente mayor que lo hospitalizaron, que no tenía nada en su cabecita, pero que resulta que hizo una infección urinaria y en la hospitalización resultó con un delirio, empezó a decir cosas incoherentes. Dice, tan raro, pero ¿qué le pasó si era una infección urinaria y terminó con un delirio? Pues bueno, es un proceso de neuroinflamación porque vamos a ver cómo todos nuestros órganos en últimas terminan con una conexión directa con nuestro cerebro. Un paciente que ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, que le dio un derrame, que le dio una embolia cerebral, las mismas infecciones propias del sistema nervioso. El estrés crónico nos hace generar una neuroinflamación. La obesidad, porque es un paciente obeso es un paciente que tiene alterado su intestino. Vamos a ver cómo ese intestino alterado nos genera neuroinflamación. Y todo lo que nos genere dolor crónico nos va a generar una neuroinflamación. Entonces podemos ver de que la neuroinflamación puede ser muchísimas causas, porque como puede ser una infección urinaria, sí puede ser un trastorno del ánimo, puede ser cualquiera de estas anteriores que hemos hablado, entonces es algo que nos puede acompañar en cualquier momento y entonces es la importancia de que nuestro cuerpo tenga la capacidad de poder salir de ese proceso sin que haya un daño más grave, sin que eso se vuelva crónico, que cuando estos procesos de neuroinflamación se cronifican es donde se nos instaura una patología mental. Entonces, lo que veníamos hablando, ¿cómo se comunica nuestro cerebro con todo nuestro cuerpo? Por favor, me confirman si en algún momento se baja el audio. Yo voy a tratar de hablar un poco más duro o si de pronto se Doctora, escucha, señor. ahí se escucha muy bien, se estaba bajando un poquito el audio, pero ya ahí nuevamente retornó con buen volumen. Ok, entonces tenemos que el cerebro se comunica con todo el cuerpo. Está intercomunicado, tenemos que presenta una comunicación directa con el intestino. Lo que ustedes ven en azul, eso es el nervio vago. Esa vía es una vía totalmente aferente. ¿Qué significa una vía aferente? Que casi el 90% de la información es una información en el sentido hacia el cerebro. De todo lo que sucede acá, de toda la producción de neurotransmisores, de toda la producción de sustancias y elementos que requiere el cerebro para poder funcionar. Entonces, esta es una comunicación directa, eso no tiene ni un
ni un relevo, ni tiene una estación antes de, no, es derecho intestino-cerebro. Entonces, si tenemos, por eso hablamos que un paciente con un trastorno de colon nos puede generar una inflamación, y dice, pero pues, ¿cómo? Si está como lejos, no, pues miren, por la vía del nervio vago es una comunicación directa. Si tenemos un proceso inflamatorio, si tenemos un problema de permeabilidad intestinal, que este intestino está funcionando mal, resulta que tenemos en nuestro cuerpo una serie de células que ellas avisan. Cuando usted tiene un problema gástrico, o un problema muscular o un problema de inflamación en el tejido de los adipocitos, que es el tejido de la grasa, esto va a coger por la vía del torrente sanguíneo, si está en otro órgano o si está en el intestino, va a coger por la vía del nervio vago y va a informar al cerebro y se van a aumentar una serie de citoquinas, que son sustancias que informan que el cuerpo está pasando una inflamación. Y llaman más inflamación, no solamente lo informan, sino que generan más inflamación. Y estas inflamaciones a nivel intestinal o a nivel de la parte circulatoria o a nivel de la barrera hematoencefálica, que son como sensores que están pendientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pueden transmitir esa información y se pueden migrar a las neuronas, a las microglías, a las células que cuidan de nuestro cerebro y les transmiten esa información de inflamación y nos generan neuroinflamación. Entonces, se puede ver, o sea, a pesar de que él está ya como tan cuidadito, que está debajo de las membranas, debajo de un cráneo, mire que está muy fácil, se puede exponer a un proceso inflamatorio, tanto del hígado como del intestino, como de los vasos, como de los músculos, pero es porque tiene comunicación directa con muchos órganos, en principal del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Una activación, una respuesta inflamatoria periférica genera esos mediadores inflamatorios, o sea, genera unas sustancias que le avisan al cerebro y generan también más inflamación. Dice, mire, pasó algo en intestino, ese intestino es un paciente, sin ir muy lejos, un paciente con estreñimiento. Un paciente con estreñimiento puede sensarlo el cerebro y puede generar un trastorno de neuroinflamación, solamente un estreñimiento o un síndrome de inflamación intestinal. Genera unos mediadores inflamatorios que cruzan la barrera hematoencefálica y automáticamente las células del cerebro, con toda esa inflamación que no es propia de ella, pero que recibió, hace un desacople mitocondrial. ¿Qué significa eso? Que se le altera su energía. Cuando yo hablo de ATP, es la producción de energía y ya se empieza a alterar la energía de la célula del cerebro. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? Que da disminución del potencial de membranas. ¿Y eso qué es? Pues es cómo se comunican las neuronas entre ellas. Un potencial de membrana es una neurona que está a un lado del cerebro, le brinda la información a la otra que está al otro lado. ¿Por qué medio que lo hace? ¿Cuál es la autopista? Los potenciales de membrana. Y unas dendritas que son como unos tubitos largos que se comunican entre ellas, que es el proceso, se llama una sinapsis. Pero para que esa sinapsis, que es como una comunicación entre cada neurona se dé, requiere de energía, porque eso sin energía no funciona. Y los mediadores inflamatorios me alteran totalmente la producción de energía. Entonces me llevan a una disrupción neuroquímica, que es, ellas se comunican no solamente por la parte energética, sino que sueltan sustancias que son neuromoduladores, o son neurotransmisores que transmiten información. Y si esos neurotransmisores se alteran, no me va a transmitir buena información. Y entonces ya empieza a funcionar más lento nuestro cerebro. Empieza ese cerebro a trabajar con dificultad, a trabajar con fatiga. Adicional a todo este proceso, me genera más radicales libres, que como hablábamos de pronto en otras conferencias, los radicales libres son energía que están buscando desestabilizar otra molécula energéticamente. Son moléculas energéticas que generan como un mugre a nivel de la célula. Entonces, si nos llenamos de radicales libres, esas células de alrededor se van a enlentecer porque se van a cargar de mugre. Son como el mugre que desecha de todos los procesos químicos, de todo el proceso fisiológico normal del funcionamiento cerebral, y esos radicales libres, si se aumentan mucho, nos van a generar como más lentitud del pensamiento, porque se le hace como un mugre alrededor de todas esas células, que nos puede llevar a una muerte neuronal en un momento también. Y recordemos que las neuronas no se recuperan. ¿Qué tenía de curioso el cerebro de Albert Einstein? Albert Einstein
Es un nombre que yo creo, pienso muy conocido por todos, un nombre de los que se tiene de los coeficientes intelectuales más grandes. Y resulta que cuando este gran científico muere, le estudian su cerebro. Y oh, maravilla que se encuentran que resulta de que el cerebro de este hombre, todo el mundo esperaba encontrar muchas más neuronas que los que tenían otras personas, porque pues como era un hombre tan inteligente, todos pensaban que lo que tenía era muchísimas neuronas y que por eso era su capacidad de inteligencia. Y resulta que mandaron los trozos del cerebro de Albert Einstein a varios laboratorios para que investigaran qué era lo que encontraban diferente. Y resulta que lo único que encontraron de más, lo único que encontraron diferente, era que tenía más células de la microglía. Ahorita más adelante les voy a mostrar cuáles son esas células. Resulta que las células de la microglía son las que se comen todo el mugre que hace todo el proceso pues, de pensamiento, que hace el proceso de funcionamiento a nivel cerebral, que genera más radicales libres. Eso es lo que hace la célula de la microglía. Se va comiendo todo ese mugre para que las autopistas, que es por donde pasa la información, por donde se transmite del pensamiento, de lo que hace, de lo que aprende, todas las vías neuronales nuevas para que la persona genere nuevo pensamiento, para que genere nueva comunicación. Todo eso es la que se encarga de limpiar todo eso, la célula de la microglía. Y este hombre tenía muchas células de la microglía. Entonces aquí se las voy a mostrar y por eso aquí están como las protagonistas de la neuroinflamación, porque de ellas depende casi que todo el proceso. Cuando hablamos de estas células, son las células del sistema inmunológico del cerebro. Ellas, el cerebro está compuesto en un 10% por neuronas y el 90% son células gliales. Las células gliales son esta que está aquí como en verdecito, esta que es la microglía, que es la muy importante, y esta otra que es el oligodendrocito. Estas neuronas solamente tenemos un 10%, que trabajan mucho y gracias a ellas que se comunican entre sí son las que tenemos la capacidad al raciocinio, al pensamiento, al que usted aprenda, todo eso, sí, pero resulta que ellas no trabajan solitas, ellas trabajan en grupo. Entonces tiene la célula del oligodendrocito, que el oligodendrocito lo que hace es generarle una capa de mielina que si ve que tienen como estos bracitos abrazando a esa neurona. ¿Esto para qué es? Para que ella transmita información más rápido. Entonces ella no hace todo el recorrido cuando quiere pasar una información, sino que lo hace por saltos, y un oligodendrocito en muy buenas facultades, con muy buenas facultades, lo que hace es que ella transmita la información más rápido, o sea, la hace hacer más eficiente. Este astrocito es como el chismoso. Él está pegado a un vaso sanguíneo, aquí no se ve, pero él va pegado, va censando por lo que pasa por la sangre, va pegado a ella, a ver ella qué está contando, qué está comunicando a la otra persona, y va pegada, tiene otro bracito pegado al oligodendrocito, a ver qué piensa la otra. Es como un chismoso, él está pendiente de todo lo que hace cada una de esas células. Y la célula de la microglía, que aunque solamente equivale a un 15% del total de las células, es la que se encarga de mantener limpio todos estos alrededores. Todos estos alrededores lo hace la célula de la glía para que esta neurona pueda presentar en su máxima función. Resulta que ella también le acomoda como la vía, por eso tiene que ver, las células de la microglía tiene que ver con que usted aprenda un poco más rápido. Si usted tiene una célula de la microglía activada en forma positiva, uno genera citoquinas antiinflamatorias, y dos, genera también ayuda a acelerar los procesos de aprendizaje porque tiene todas estas vías mucho más limpias, porque se come como todo el mugre. Entonces la limpia de la oxidación, lo tiene antioxidado el cerebro, pero tenemos que cuidar es esta célula de la glía. Entonces por eso estas son las protagonistas. La neurociencia ha avanzado mucho en los últimos 10 años, antes no se conocía todo esto. Solamente se hablaba de las neuronas cuando yo empecé a estudiar medicina hace unos 15 años, sí, 20 años, porque yo empecé medicina cuando tenía 16. No se hablaba de las células de la microglía. Hace 20 años solamente uno hablaba del tejido cerebral como de las neuronas. Este término de células de microglía, astrocitos, y la función inmunológica que tiene es algo que se viene hablando de 10 años para acá más o menos. Y esto es sacado precisamente de un artículo donde nos habla la importancia que tiene todas esas células, en especial la microglía. Entonces, ¿qué nos pueden
hacer una activación negativa de la microglía, porque es que resulta que ella se puede activar o positiva o negativamente. Recuerda que yo les dije que si se activaba positivamente, nos generaba un poco de interleuquinas y citoquinas, que son sustancias que nos inhiben la inflamación, o sea, nos cuidan el cerebro. Pero si esa misma microglía se activa negativamente, porque tiene un proceso de neuroinflamación constante, me va a activar toda la cadena inflamatoria negativa a nivel cerebral. ¿Y qué pasa? Que resulta que cuando ella se sostiene mucho tiempo en esta actividad negativa, se queda como estancada y ya no se puede echar para atrás. Entonces, por eso es importante uno tener una muy buena reserva de antioxidantes, de omega 3, de todo de lo que ella se nutre, para que siempre esté en una actividad antiinflamatoria y no se active en forma negativa. Entonces, dentro de las causas que nos pueda generar esta activación negativa, están las infecciones, un traumatismo, el estrés postraumático, un estrés muy intenso y muy sostenido nos puede llevar a una activación negativa de la microglía. Otra cosa que nos pueden sostener es eso, el paciente que no duerme, el paciente que consume alcohol de forma constante, el estrés, una mala alimentación, porque recuerden que lo que pasa en el colon, si es un colon inflamado, eso se me va a detectar arriba en cerebro y nos puede generar y nos puede activar negativamente una célula de la microglía. Y nosotros necesitamos esta microglía no funcionando mal, no funcionando en una forma inflamatoria, sino que necesitamos esas células de la microglía en un fenotipo antiinflamatorio, en un fenotipo que cuide nuestro cerebro, en un fenotipo que ayude y que en cualquier momento que el cerebro se encuentre con un momento estresante, lo pueda solucionar y ella sirva para cuidar, no que se vuelva como una carga más. Entonces, muy importante cuidar nuestra célula de la microglía. Esto es una revisión sistemática de cómo el estrés influye en la neuroinflamación y tiene efectos estresores en la microglía, haciéndole una carga negativa, o sea, volviéndome esa microglía negativa, una microglía que genera inflamación. Y estamos hablando de un estrés, no estamos hablando de que fue un golpe, de que fue que tenía algo malo, no, pues solamente sostener estrés crónico me daña la microglía. Comunicación del eje intestino-sistema nervioso central. Es una parte de las más bonitas. A mí me encanta siempre hablar mucho del cerebro. El cerebro no está solito. Esto es un órgano que tiene un 80% de información y sobre todo de la parte del intestino. La microbiota intestinal, lo que habita, los bichos buenos que tenemos o malos, se comunican y tienen que ver directamente con todo lo que se produce acá. El 80% de la serotonina hace parte de los neurotransmisores que utiliza el cerebro para estar bien, para estar feliz, o sea, para controlar ansiedad, depresión, Parkinson, autismo. Todas estas patologías son por deficiencias de serotonina. Si en el intestino tenemos una microbiota intestinal alterada, la serotonina no se va a absorber. Y no solamente la serotonina, como le digo yo a mis pacientes en la consulta, usted puede comer muy sano, usted puede comer verduras todos los días, usted puede comer su porción de fruta, usted come saludable, come orgánico, pero si usted tiene su intestino enfermo, por muy bien que coma, ¿qué se va a absorber? No me va a absorber los nutrientes. No me va a absorber los fitonutrientes, ni me va a absorber los polifenoles que tienen las verduras, ni me va a tener una buena regulación de nada, porque si se está malo, donde se va a absorber todo lo que yo necesito para hacer materia prima, para que este cerebro me haga neurotransmisores. Entonces, es importante tener una muy buena salud intestinal para que el cerebro nos funcione bien. Entonces, se absorbe el 90% de la serotonina, se absorbe el triptófano a nivel del intestino. El triptófano es otro neurotransmisor importante a nivel cerebral, porque a partir de él se hace la melatonina, que tiene que ver con regulación del sueño, y nos produce serotonina a nivel central,
porque hay una producción de serotonina a nivel periférico, que es el otro 90% que se absorbe en el intestino, pero la que se hace a nivel central se hace a partir de triptófano, y ese triptófano también se absorbe en el intestino. Entonces, por eso es tan importante tener este intestino sano, que no solamente su única vía de comunicación no solamente es el nervio vago, él tiene varias vías, tiene uno, la del sistema nervioso, que es por la del nervio vago, tiene otra comunicación por cerebro, que es por la parte vascular, y tiene otra que es por la parte neuroinmunoendocrina. ¿Cómo es eso? O sea, toda la parte inmunológica de acá abajo, porque aquí en el intestino tenemos las placas de Peyer, que hace parte donde se maduran casi el 80% de los linfocitos de nuestro cuerpo, y esa regulación de la parte inmunológica se hace aquí. ¿Y para dónde van todos esos linfocitos y para dónde van toda esa producción de modulación del sistema inmunológico? Tienen que ver directamente con cerebro. Y como aparte de eso, recuerden que aquí también es donde se absorben con lo que el cerebro forma todos sus neurotransmisores, y los neurotransmisores son las sustancias con que el cerebro se comunica, que no solamente le sirve para comunicarse él entre él mismo, no, sino que con neurotransmisores y con otra sustancia como neurohormonas, él se comunica con la tiroides, se comunica con la hipófisis, se conecta con las glándulas suprarrenales a nivel del riñón, se conecta también con el hígado a brindar información, se conecta con el páncreas. Entonces, y aquí manejamos todo, pero para que él trabaje necesita sustratos, y por eso necesitamos y son dependientes totalmente de color. Igual, si usted no come sano, lo nocivo también se absorbe y también nos llega acá, y lo nocivo nos genera neuroinflamación, que puede convertirse en un simple olvido. O la neuroinflamación tiene 3 etapas: una severa, una moderada y una leve. Entonces, una neuroinflamación leve es de pronto el que no sabe dónde, no recuerda dónde dejó las llaves, el que simplemente se le olvida, el que uno dice está despistado, el que se le olvida si tenía que ir a comprar sal o azúcar al supermercado, el que de pronto dice, bueno, y yo salí y yo tenía que hacer una vuelta y tenía que comprar algo más y tenía que hacer otra cosa, pero ya se le olvidó qué más tenía que hacer. Eso ya estamos hablando que es un paciente de que tiene una neuroinflamación a nivel leve. Cuando esos olvidos se vuelven un poco más constantes y ya empieza no solamente el paciente a presentar olvidos, sino que empieza a presentar una depresión, o presenta ya adicional a presentar dificultad para concentrarse, donde empieza a notar que ya es demasiado, que está todo el día como adormitado, como con sueño, es un paciente que ya está en una neuroinflamación moderada. Cuando ya empieza a perder pérdida de la motivación, o sea, un paciente que ya está en depresión, ya es un paciente que ya dejó de ser una neuroinflamación leve y ya pasó a una neuroinflamación moderada. Y el paciente en una neuroinflamación severa ya es el paciente que ya me hace o una demencia, o ya me convulsiona, o ya es el paciente que me llega al Parkinson o al Alzheimer o a la demencia de tipo vascular. Entonces puede presentarse en cualquiera de esos estadios, pero uno encuentra que, o sea, yo en la consulta yo veo muy común eso, o sea, un paciente, una neuroinflamación leve, que uno diría no debería ser tan frecuente, y es muy frecuente, un paciente que le tiene ya la resistencia mental disminuida, es un paciente que se sienta a leer y diciendo, es que yo ya no puedo leer un libro completo porque me da sueño, me da pereza, ya no puedo, o no comprendo lo que leo. Un paciente que tiene que manejar un trayecto muy largo y dice, es que yo antes manejaba 4 horas, ahorita manejo 1 hora y ya me canso. Es un paciente que está en una neuroinflamación leve. Entonces son cositas de que uno dice, bueno, puede ser cualquiera. Y entonces toca revisar, entonces revisemos primero su colon, cómo está su colon, está haciendo deposición bien, está comiendo sano, ¿qué más hay por hacer? Yo siempre digo al paciente, hay que pensar, hay que iniciar siempre por colon, porque es que allí es donde se me va a absorber todo lo que yo le voy a poner. Es muy importante tener una microbiota sana, una microbiota saludable, una flora intestinal muy buena, para que todo lo que el paciente consuma, para que todo lo que el paciente coma, pueda llegar a tener todo su proceso a nivel cerebral o a nivel hepático, o para lo que tenga en patología en ese momento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta neuroinflamación? Lo que hablábamos, una función cerebral enlentecida, que ya le cuesta manejar un poco más de tiempo, que de pronto ya hace ansiedad, ya hace depresión, una depresión, un trastorno del ánimo, ya es una neuroinflamación moderada.
El dolor crónico, así no sea propio, no tiene que ser propiamente una migraña, no, puede ser una paciente con fibromialgia, un paciente que esté sometido todos los días a dolor, es un paciente que en su sangre corren puras citoquinas inflamatorias que van a terminar siendo sensadas en el cerebro, entonces van de una u otra forma a atravesar esa barrera y me van a generar neuroinflamación. Entonces, por eso un dolor crónico en últimas es el paciente que termina deprimido por el dolor, pero porque ya hace una neuroinflamación. Entonces, paciente con dolor también puede cursar con una neuroinflamación, así su dolor no sea localizado a un dolor de cabeza, no tiene que ser una cefalea tensional o una cefalea migrañosa, sino que puede ser una fibromialgia, puede ser un dolor muscular crónico, nos puede generar neuroinflamación. Hablando entonces, dentro de todos estos fenómenos, tenemos que el estrés es de lo que nos acompaña todos los días. Vamos a coger hoy 3 patologías, porque como vimos, neuroinflamación abarca muchas patologías clínicas. Sin embargo, pues por tiempo y por espacio, hoy vamos a coger como las 3 más grandes que son los asociados a las patologías del estado de ánimo. Entonces, vamos a retomar un poquito lo que es el estrés. Nosotros podemos decir que el vivir nos genera un estrés y el estrés hasta cierto punto es normal, porque el estrés es lo que nos ha acompañado toda la vida porque era nuestro mecanismo de defensa de cuando, desde el principio, porque es como el cuerpo se defendía. El estrés era cómo reaccionaba ese cuerpo en un momento de tensión, en un momento de angustia, en un momento de que cuando teníamos que cazábamos y salía el tigre que no estaba en nuestros planes y que el paciente sale corriendo, fue un estrés agudo y su reacción en el cuerpo fue salir corriendo y el cuerpo se preparó para eso y le hizo llegar más sangre a los músculos para que corriera más rápido, le dilató la pupila para que viera mejor. Entonces, todo eso es un fenómeno de estrés que hace parte para cuidar nuestro cuerpo, pero cuando ese estrés es agudo y hace parte de lo normal. Entonces, nos genera un sentimiento de tensión física o emocional que generalmente es para prevenirnos, para cuidarnos de algo más. Pero es normal cuando es agudo, cuando pasa a ser un estrés algo patológico. Un estrés pasa a ser patológico cuando esto se vuelve crónico. Cuando el estrés se vuelve crónico, es ahí donde ya deja de ser beneficioso para nuestro cuerpo y empieza a generar un daño en nuestra salud. Entonces, el cuerpo empieza a generar una serie de hormonas. Dentro de las hormonas más importantes que se generan durante el estrés es el cortisol. Los niveles altos de cortisol nos alteran el sistema nervioso central porque esos niveles altos de cortisol, cuando el cuerpo no los puede regular, entonces nos empieza a generar insomnio, nos empieza a generar tensión muscular, nos empieza a generar dolor, nos empieza a generar depresión o ansiedad, y todo va ligado al proceso de estrés. Entonces, por eso es muy importante que el paciente que está con estrés empiece a buscar la forma de que su mismo cuerpo logre empezar a regular esos niveles de cortisol alto, porque el cortisol alto genera hipertensión, genera radicales libres. Y entonces, si genera todo esto, ¿qué nos va a generar? Neuroinflamación. Y adicional, cuando ese estrés es crónico, no solamente nos genera una neuroinflamación, sino también que nos genera una inflamación crónica de bajo grado, que es, yo le digo a los pacientes, la madre de todos los males no es la pereza, es la inflamación del bajo grado acompañada del azúcar. Esos son los dos males de la vida. Entonces, y son prevenibles, depende mucho de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, de realizar ejercicios, son cosas que son de cierta forma controlables. Entonces, todo este estrés, todo esto que hace que genere muchos síntomas en nuestro cuerpo, lo vamos a mostrar por algún lado, como las manifestaciones físicas. La causa del estrés siempre va a ser una presencia de un factor estresante, algo que nos moleste, o algo que nos genere angustia, o algo que nos genere peligro, y el cuerpo en su reacción genera estrés para defenderse. Pero como les hablaba, mientras sea agudo y usted se defienda y pase rápido, no hay problema. El problema es cuando él se queda. Cuando él se queda,
que se vuelve un estrés crónico, ¿a qué nos puede llevar? Por todo el proceso de que les hablaba a nivel hormonal, de que nos aumenta los niveles de cortisol, nos disminuye los valores de serotonina, nos aumenta la presión, nos puede dar insuficiencia cardíaca, nos puede dar diabetes. ¿Por qué nos puede dar toda esta patología crónica? Porque recuerda que les dije que todo ese estrés genera muchos radicales libres y nos lleva a inflamación de bajo grado, y la inflamación de bajo grado es la madre de todos los males. Pues aquí están los males. La hipertensión es una hijita de la inflamación crónica, de la inflamación de bajo grado crónica. La insuficiencia cardíaca, en lo mismo. La diabetes tiene que ver con lo mismo. La obesidad, con lo mismo. Entonces, son cosas que son prevenibles. La depresión y la ansiedad también van ligadas a los niveles de estrés crónico y a los niveles de cortisol alto, pero sobre todo a unos descensos de la serotonina, que la serotonina es el neurotransmisor que trabaja a nivel cerebral para que el paciente esté tranquilo, esté contento, esté bien, pero acuérdense también que la serotonina depende mucho de nuestro sistema digestivo. Si ese intestino está bueno, usted puede absorber la serotonina y el triptófano que está en el brócoli. Pero si usted tiene ese intestino que no está saludable, ese brócoli no le puede estar lleno de triptófano, pero su cuerpo no lo va a asimilar. Problemas de la piel, porque el estrés genera también una alteración a nivel hormonal, lo que hace que pacientes con eczemas, acné, dermatitis, se les aumente cuando están bajo un proceso de estrés crónico. Y como tiene que ver con un problema hormonal, porque los niveles altos de cortisol nos afectan las hormonas, entonces también nos puede generar desarreglos menstruales. Adicional a lo que nos acompaña el estrés, tenemos otras dos amiguitas no tan buenas, que es la depresión y la ansiedad. ¿Cómo podemos catalogar estos dos tipos de patologías que hoy en día la tenemos muy frecuente? Yo pienso que en este momento, con todo este problema de la pandemia asociado al encierro, asociado a que pues ha cambiado nuestros hábitos de vida diario, muchas personas nos cambió como el estilo de vida que se llevaba. Entonces, se ha aumentado mucho la consulta, sobre todo en pacientes con trastornos del ánimo. A veces pasa que ni el paciente se entera que tenía depresión o ni se entera que tenía ansiedad porque nunca la había pasado y no entendía qué era lo que le estaba sucediendo. Entonces, de pronto el paciente que vivía solo, pacientes más o menos de 60, 70 años, que son independientes, que vivían solo y por pandemia terminaron viviendo con los hijos, que con los hijos no les falta nada, tienen de todo, pero perdieron de cierta forma su libertad de moverse, de salir a la hora que querían, con quien querían, de cocinar lo que querían tal día, y eso los va llevando a que empiezan a perder como el agrado, el disfrute de las cosas, teniéndolo todo. Entonces, sin saber, sin darse cuenta, entraron en depresión. Entonces, la depresión, para definirlo como en palabras normales, podemos decir que es un exceso de pasado. Es el paciente que extraña lo que tenía, que se mantiene en el pasado y decía, pero bueno, es que yo hacía, yo tenía y ahora no. Eso es una depresión. Entonces le pierde el gusto, le pierde el disfrute, le pierde las ganas, ya no le da ganas ni de bañarse o ya no quiere comer, o el paciente que ya no le da alegría a nada. Ah, que llegó la nieta, ah, sí, está muy bien. O sea, ya le van perdiendo el gusto a todo. Entonces son pacientes que de una u otra forma hacen una depresión. La ansiedad la veo más en los pacientes un poco más jóvenes, que están más preocupados por lo que va a pasar. Entonces eso es un exceso de futuro, así lo podemos decir. Es el paciente que dice, bueno, ¿y ahora entonces qué voy a hacer? Yo estoy sin trabajo, la esposa está sin trabajo, y ahora y el mes que viene hay que pagar el arrendo, el carro, el colegio, la alimentación. Entonces empiezan a preocuparse por las cosas que no han pasado, que van a pasar. Entonces es ahí donde entran en ansiedad. O el paciente, bueno, no sé qué va a pasar con mi trabajo, porque es que ya despidieron a 4 y quedamos 3, y entonces ahora qué, y entonces sí será que nos van a pagar, y qué tal que no me paguen. Eso es un trastorno de ansiedad. Se empieza a preocupar en exceso de lo que no ha pasado, de lo que va a pasar. Entonces, es tratar de regular como ese tipo de emociones
y tratar de estar en el presente y estar en paz y en gratitud. Es así, es como el primer consejito de la noche, es den gracias por todo lo que tienen, por todo lo que le pasó, por lo bueno, por lo no tan bueno, por lo que usted no quería que le pasara y le pasó. Bueno, hay que dar gracias a Dios por todo lo que a uno le pasa en el diario, porque créame que lo necesitaba. Eso en algún momento le va a ayudar a uno, ya sea para crecer como persona, como ser humano, como papá, como hijo, como esposo, de cualquier situación que se pase, que suceda, todo se necesita. Entonces hay que estar en gratitud. Los estudios científicos, no solamente desde la parte de la espiritualidad, sino a nivel de ciencia, muestran que las personas que están en tranquilidad, en gratitud con todo lo que les sucede, se enferman menos de depresión y de ansiedad. Entonces, esa es una invitación que les dejo a ustedes y que se lo transmitan a sus conocidos, al cliente que vean en la tienda, de estar en gratitud con todo lo que les sucede y van a empezar a notar patrones diferentes. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Más de buena nosotras las mujeres tenemos una probabilidad un poco más alta, una prevalencia del 19% más en mujeres, es un 10% en el hombre, somos más susceptibles, muy probablemente sea asociado pues a toda la parte hormonal, aunque sin embargo estas estadísticas son empezando desde el 2020, todavía no hay estadísticas finalizando pandemia. Yo me imagino que tiene que haber subido un poco la incidencia y yo pensaría que estamos ya como a par. Yo pienso que estaríamos ya en un 50-50, pero pues eso no tendríamos estadísticas post pandemia sino hasta el próximo año. Causas de la depresión multifactoriales. Hay personas que sí tienen una tendencia a ser más depresivas que otras. El paciente que de pronto en su adolescencia tuvo un trastorno como una distimia, que es el niño que le da mucha lidia a la adolescencia, que con nadie se entendía, que con todo que nada le gustaba, el niño se encerraba. El niño problema de la adolescencia es un paciente que muy probablemente en su adultez va a ser más fácil una depresión. Y de ahí es que se hablan de unos factores neurobiológicos que ya vienen con una tendencia a esa parte de depresión o por una deficiencia de neurotransmisores. Como recordábamos que la depresión tiene que ver con una deficiencia de serotonina, entonces esa deficiencia de ese tipo de neurotransmisores en un paciente que ha tenido un trastorno intestinal y que no esté absorbiendo una buena serotonina, que no tenga una flora intestinal, una microbiota intestinal bien organizada, es un paciente que puede tener una deficiencia de serotonina que lo puede llevar a una depresión. Hay factores psicosociales también, porque pues toda la parte ambiental, psicosocial, el ambiente en que se mueve, tiene un factor predisponente adicional para que también haga una depresión. No es lo mismo el paciente pues que tiene todo organizado, al paciente que lo despiden del trabajo, que aparte de que lo despiden tiene muchas deudas, aparte de eso lo deja la esposa, o sea, como que se le juntan todo, entonces son factores psicosociales que también lo pueden hacer llevar a una depresión. Factores ambientales, hay muchas cosas dentro de los factores ambientales que nos puedan generar depresión. Esto también se ve influenciado en el ambiente que se tenga, el tipo de ambiente laboral, que se trabaja bajo mucha presión, bajo mucho estrés, son factores que influyen. Ahorita de unos 5 años para acá se está hablando ahorita, aparte de eso, en los factores ambientales también las cargas tóxicas que recibimos todos los días, porque a pesar de que usted pueda consumir frutas y verduras, todo viene fumado, todo viene con químicos, que estos químicos de una u otra forma van a ser disruptores hormonales a nivel del cuerpo y nos pueden también ser más propensos a una depresión, una carga de metales pesados, los pacientes que tienen amalgamas en sus dientes, esa toxicidad de mercurio diaria también nos puede llevar a un proceso de depresión. Entonces, vemos que hay muchas cosas que nos pueden alterar y nos pueden llevar pues a que el paciente presente una depresión en cualquier momento de su vida. Es más frecuente después de los 20 años, en las mujeres, en los varones después de los 40. Esta es la clasificación, como se clasifican en medicina. Son trastornos depresivos, el mayor, que es el paciente que se maneja hospitalizado, otros trastornos depresivos no específicos y los trastornos bipolares. Eso es básicamente de la parte de la clasificación. Los síntomas, los principales
es el estado de ánimo, ¿no? El paciente deprimido es un paciente que está más triste, está más irritable, es un paciente que está en anedonia. Anedonia es el paciente que le cuesta disfrutar de las cosas. El paciente que ya perdió el gusto de todo es un paciente que está en anedonia. De alteraciones de la conducta, también se pueden alterar la conducta, es que le cuesta concentrarse, que ya no quiere, no le cuesta aprender, ya no se quiere bañar, ya no se quiere peinar, es un paciente que no quiere arreglarse. Ese paciente está en una depresión, sin darse muchos pacientes ni cuenta, se dan simplemente es que no me dan ganas de nada. El paciente que no le dan ganas de nada, ni de bañarse, ni de comer, ni de nada de esas cosas, es un paciente que puede estar en una alteración. Y de las cosas que nos pueden complicar más las cosas, es que aparte de que hacen todo el trastorno depresivo, me hacen un trastorno del sueño. Entonces se les altera el sueño. Y cuando se les altera el sueño, se convierte en es un poco más complejo porque durante el sueño usted se repara y nivela los niveles de cortisol y de 32 hormonas más que funcionan cuando usted duerme. Entonces le da la depresión más toda la alteración adicional cuando tienen un trastorno del sueño. Pueden alterarse el apetito, es un paciente o que pierde apetito o que simplemente aumenta el apetito y gana peso. Pueden darse las dos opciones. Es un paciente que tiene pereza, es un paciente que le da pereza hasta tener relaciones sexuales. Eso es un paciente en depresión. Se le baja su libido sexual porque como ya no le encuentra disfrute a nada, entonces dentro de eso está incluido la parte sexual. Y es de las cosas que también, o sea, piensan que es otra cosa y no, es una depresión. Tienen unas ideas como de que están tristes, de que es que yo todo lo hago mal, se empiezan a echar la culpa, es que yo hice mal aquello, yo hice, es que yo por qué me vine para acá, es que yo para qué tomé esa decisión, yo me hubiera quedado en mi casa. Esas personas que se están como renegando de todo lo que hicieron mal, que se están echando la culpa, que ya como que ya no tienen salida de nada, diciendo que no son problemas tan graves, podemos hablar que son pacientes que están en depresión. Estos trastornos depresivos se clasifican pues de acuerdo a su tiempo. Una depresión breve, podemos decir que hasta ahí podríamos hablar de lo normal, es una paciente que dura una depresión de 2 semanas, por lo menos que en un paciente que se separa, un paciente que se divorcia, un paciente que pierde un familiar allegado, es un paciente que puede hacer una depresión breve, que son más o menos 2 semanas. Cuando este proceso se cronifica en el tiempo, cuando estamos hablando de un episodio de más de 2 años, estamos hablando de un episodio depresivo mayor. Si ese episodio, o sea, es fuerte, con un episodio depresivo mayor ya va con ideación suicida. Si no tiene ideación suicida, es un episodio depresivo menor, pero ya está cronificado. En los niños, este proceso, hablamos de que es crónico cuando este proceso dura 1 año. Entonces, y cuando ya se vuelve crónico, son episodios depresivos mayores cronificados, cuando ya duran más de 2 años. Y la distimia, sobre todo en el adolescente, cuando dura más de 2 años, el niño adolescente conflictivo, que a nada le gusta, que nada, no está de acuerdo con nadie, que ese proceso dure más de 2 años, de 1 año, porque en adolescentes es por más de 1 año, estamos hablando de que ya es un trastorno crónico. Del 4 al 9% son mujeres, 3% hombres. El riesgo de hacerlo en toda la vida, nosotros las mujeres somos más propensas, como les digo, todas estas son estadísticas antes de COVID. Yo pienso, eso es un concepto personal, que estas estadísticas de hombre-mujer deben de variar ahora después de COVID porque quedó muy a la par. Hasta ahora los últimos reportes que se había revisado por la Sociedad Colombiana de Psiquiatría van muy a la par. De estos pacientes que hacen una depresión, del 12 al 20% pueden llegar a una depresión crónica. Y de esos pacientes que hacen una depresión crónica, el 15% puede llegar a un suicidio. Entonces es por eso sí la importancia pues, de uno darle las herramientas a un paciente, a un amigo, a un familiar, de que evitemos un proceso de neuroinflamación para que podamos llegar a un episodio depresivo mayor, para que podamos evitar a que un paciente tenga en un momento ideas suicidas. Sin embargo, si el paciente en algún momento tiene ideas suicidas, debe consultar, porque pues eso en medicina ya es una urgencia. Entonces, para diagnosticarlos hay depresión de bajo grado, que es el paciente que está deprimido, pero pues que dura menos de 2 años, que es fluctuante,
o puede ser de larga evolución. Y dentro de los síntomas, pues es eso, el paciente se siente inepto, con culpa, le da rabia con mucha facilidad, el paciente que se disgusta con mucha facilidad, o está en un trastorno depresivo o es un trastorno ansioso. Pero el mal genio como tal no existe. El mal genio es simplemente una manifestación o de la depresión o de la ansiedad. Si el paciente está con síntomas depresivos, como sin ganas de hacer nada, que todo le choca, es una depresión y tienen síntomas de enfado. Si es un paciente que es dinámico, pero que le da rabia a todo, es un paciente que tiene un trastorno ansioso. Generalmente hacen una retracción social, es un paciente que no le gusta socializar, el paciente deprimido poco le gusta estar acompañado, es el que no le gusta que nadie le hable, que nadie le mire, que le gusta trabajar solo, son pacientes con tendencia a la depresión. Pierden el interés y empiezan a disminuir en su trabajo, empiezan a disminuir en lo que hacen, en su productividad diaria o en su productividad de la casa, si son amas de casa, y todo eso es en parte de los síntomas de la depresión. De ahí pasamos a los que son los trastornos propios de ansiedad. Entonces, como hablamos, una ansiedad es un exceso de futuro, es el paciente que empieza a presentar una serie de síntomas pensando en lo que no ha pasado, pensando en lo que va a pasar, en lo que le va a llegar y qué tal que ese es el paciente que presenta un trastorno de ansiedad. Este paciente a veces hay una causa, o sea, a veces sí es una causa como muy real de algo que le preocupa. Un ejemplo, me van a echar del trabajo, ya echaron a 3, entonces voy a perder mi empleo, es un trastorno de ansiedad en la parte de la, pero sin embargo hay pacientes que ni siquiera saben por qué han despertado un trastorno ansioso. O sea, dice, yo tengo susto y tengo miedo de lo que va a pasar, y usted está bien en su trabajo, sí, yo tengo bien mi trabajo, tengo todo está bien en su trabajo, pero a mí me da susto. O sea, no tienen en últimas ni claro por a qué le temen, ni por qué tienen tanto temor, pero eso les genera ansiedad. Entonces, como puede haber una causa, puede decir uno que también hay una que no tiene como una causa clara. ¿Cuándo pasa a ser ese trastorno ansioso patológico? ¿Cuándo pasa a ser enfermedad? Cuando ya es irracional, o sea, cuando ya el estímulo, o sea, la preocupación es tan exagerada a un evento que no es para tanto, por decirlo así. Como decir, la paciente que sale y escucha toser como a 5 casas y dice, no, entra en un pánico terrible, no es que ya tosió y qué tal que de pronto se venga volando la gota del virus y de pronto me caiga, pero no, pero es que está a 5 casas de tu casa, no, no importa, eso es una exageración. Entonces es una reacción exagerada de algo pues, que no va a pasar. Entonces es ahí donde ya empieza a ser ya patológica o que esto le empiece a generar muchos síntomas o que dure mucho tiempo. Cuando él empieza a prolongarse, ya deja de ser como una ansiedad manejable y ya empieza a ser una ansiedad patológica y ella debe recibir ayuda de este paciente. Más frecuente en mujeres de 20 a 30 años, el trastorno ansioso disminuye con la adultez porque en la adultez uno se encuentra más que el paciente es más depresivo que ansioso, esa es como la patología del paciente más joven. Hay factores de riesgos cuando hay una historia familiar, cuando son los niños que de pronto, cuando niños fue el paciente que cuando niño se comía las uñas, el niño que no se podía estar quieto, el niño que tenía que estar moviendo la pierna en clase porque si no, eso desde allí ya empieza a ver uno que es un paciente que viene con un trastorno ansioso de base y cuando son niños así, muy probablemente en su adultez, pues van a presentar un trastorno ansioso. Un evento traumático en la vida, para muchos esta pandemia de cierta forma se ha convertido como en un factor estresante. Sin embargo, pues... Hola, ¿me confirman audio? Doctora, se le escucha muy bien. Hay eventos estresantes que nos pueden generar estos trastornos de ansiedad. Hay pacientes que pueden tener una ideación suicida estando en ansiedad y puede también tenerse por un antecedente psiquiátrico, un paciente que tiene de pronto un antecedente de un familiar en esquizofrenia o que tiene algún tipo de patología mental, es un paciente que se hace más propenso a tener un trastorno ansioso.
hay algún tipo de sustancias, sobre todo las sustancias pues obviamente neuroestimulantes, que les pueden también despertar trastornos ansiosos, incluso hasta patología mental, el consumo de sustancias psicoactivas. Doctora, qué pena, es que a veces se le baja el audio. Bueno, pues de aquí tengo el micrófono bien. De todas formas, si me avisas, si se baja, Bueno, me vas doctora. contando, ¿vale? Bueno. Ay, será que ya me dio acá el micrófono, pero no creo, no, acá está al tope el micrófono. Gracias, Vivi. Bueno, clasificación de los trastornos de ansiedad. La ansiedad puede ser una continua y no yo una ansiedad generalizada, que es un paciente que necesita de un apoyo porque es un paciente que está en una neuroinflamación moderada con tendencia a volverse severa cuando ese trastorno de ansiedad se vuelve continua, y puede serse episódica, que es espontánea, que es lo que nos da un trastorno de pánico, por lo menos un evento estresante, que se chocaron, que pasó algo de momento, te puede dar una crisis de ansiedad espontánea, o que el niño se cayó, o que algo que sea de espontáneo. Y hay otro trastorno de ansiedad que de la parte situacional, que son las fobias. Las fobias son como tal un trastorno de ansiedad, el que cuando ve la cucaracha queda paralizado y le duele y se queda sin respiración, sin aire. Eso, las fobias son un trastorno de ansiedad. Que esto dura un pedacito muy cortico, sí, pues mientras dure el efecto estresante, mientras dure ese efecto que te cause la fobia. Pero entonces yo le decía el otro día a una de las compañeras, yo le decía, imagínate una fobia que se perpetúe en el tiempo, es una cosa terrible, y eso es lo que hablamos de una ansiedad generalizada. Cuando uno lo lee y dice, sí, que usted tenga esos síntomas generalizados, pero si usted tiene unos síntomas como cuando usted es la que le tiene miedo a la cucaracha, la que le tiene miedo al ratón y ve el ratón y siente que se va a morir, imagínese ese síntoma de una forma constante o perpetuándose. Entonces allí uno dimensiona en cómo puede generarse un trastorno de ansiedad generalizada y lo que puede sentir un paciente. Puede haber muchos síntomas porque el trastorno ansioso va ligado a unos síntomas vasomotores que son los síntomas físicos que puede sentir el paciente. Entonces, que es el temblor, la contracción, que se pone tieso, que se fatiga, le da dificultad para respirar, se le pone la boca seca, se pone frío, le duele el estómago, ya le da insomnio. Entonces, puede presentarlo dependiendo pues de qué tanto dure el estímulo, pues va a generar toda la serie de síntomas. Puede presentar las palpitaciones, que generalmente lo que en últimas lleva a continuar a consultar un paciente en una crisis de ansiedad. Generalmente más es la palpitación, la taquicardia, la sensación de ahogo, porque sienten riesgo inminente de muerte. Que cuando uno lo revisa no tiene la taquicardia, pero el paciente lo percibe así. O ya el síntoma que ya se hace aparte, ya cuando esto se empieza a cronificar, entonces ya se les altera el sueño y tienen una reacción de alarma exagerada a cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, ya pasamos por todos los trastornos, y cuando nos encontramos en estas situaciones que muchos o sea, a todos nos ha tocado, yo pienso que hacer cambios importantes, y cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante un desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de adaptación. Entonces, un paciente presenta una depresión, pero pues que en últimas empieza a generar ese proceso de adaptación, o el paciente que hizo un estrés por todo este proceso que se viene viviendo, o por otro factor, porque se separó, él después empieza a generar un proceso de adaptación, a entender de que se separó o que de pronto tuvo que cambiar de trabajo. Cuando se empieza a hacer ya el cambio del mismo y a aceptar todo este proceso, es lo que llamamos el proceso de duelo. El duelo es un proceso de adaptación totalmente emocional. El duelo tiene pues varias fases, pero dentro de lo que tenemos es cómo el ser humano logra acomodar su comportamiento, y él va haciéndolo por etapas para poder superar esta etapa, para lo que sea que se le haya llegado.
ya sea una pérdida, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, una pérdida de un ser querido, que yo pienso que con todo esto muchos perdieron también un familiar. Entonces todo esto genera unos procesos de adaptación emocional y es lo que llamamos el duelo. Yo puse esta imagen porque en la parte del arte hay muchas esculturas, muchas pinturas dedicadas precisamente al duelo. Cuando, como pintar el sentimiento del que ha perdido algo, del que ha perdido a alguien, que ese es el sentimiento primero, es como del desconsuelo, pero pues que tiene que lograr a llegar a ser a un proceso de adaptación para adaptarse y continuar con lo que sigue. Entonces, el duelo tiene varias etapas, vamos a mencionarlas solamente. Es una etapa de negación, el paciente se niega a aceptar lo que ha pasado, después genera la ira, después van a la negociación, hacen depresión y luego logran la aceptación. En todos tiene un tiempo diferente, cada paciente es diferente. Los sanos más o menos son de 2 a 4 semanas, dependiendo del tipo de duelo y dependiendo pues también del tipo de pacientes. Hay duelos que duran un poco más, pero pues eso cada personita tiene su proceso de vida diferente. Y entonces, bueno, ¿y uno qué hace para pegarse esto en el alma? Pregunta Mafalda. Entonces, ¿qué tenemos para el alma? ¿Qué tenemos para todas estas situaciones que se nos han venido y que nos ha presentado un cambio de vida, un cambio en todo lo que tenemos, todo lo que hacemos a diario? Entonces, ¿qué tenemos para pegarse en el alma? Pues no tenemos propiamente para pegarnos en el alma, pero aquí sí tenemos una solución. Entonces, presentamos una esencia floral muy bonita, una esencia floral que se ha trabajado uno desde el amor, desde la conciencia, de donde se sabe de cómo se podría abordar un paciente en todo este estado, entre un estado de depresión, entre su estado de duelo, en que muchos hicieron muchos duelos sin siquiera darse cuenta, en que pasamos de tener muchas cosas, de tener mucha libertad, de poder ir a una piscina, y cuando de un momento a otro nos ha cambiado y nos hemos tenido que adaptar. En todo este proceso y pensando en todo eso y que la vida continúa, que la vida sigue y pues qué más podemos hacer para reforzar todo este proceso. Entonces, las esencias germinadas tienen una ventaja muy bonita y las esencias florales que trabajan a nivel vibracional. Y esto es una mezcla muy bonita que tiene estrella de Belén, manzano silvestre, el mímulo y el pino. Vamos a arrancar con el pino. El pino es una esencia floral que sirve mucho para cuando el paciente se siente culpable. Es el paciente del autorreproche, el paciente que se reprocha, yo por qué hice, yo por qué no hice, yo por qué tomé esta decisión en tal momento, y yo por qué no me quedé, o yo por qué no me fui. El paciente que está en ese sentimiento de culpa, en ese sentimiento de autorreproche, es una esencia floral que le ayuda a salir de ese proceso, le ayuda a regalarse amor, al regalarse el respeto, que le ayuda a soltar todo ese proceso de culpa que lleva para poder hacer su proceso de duelo sano, para poder llegar y salir de ese proceso de depresión y entrar en la aceptación de su proceso de una forma sana. Entonces es por eso que esta esencia floral viene acompañada de pino. Adicional, tiene el manzano silvestre. El manzano silvestre nos ayuda a regalar la aceptación, tanto de lo que se tiene como de lo que ha pasado. Generalmente se utiliza como es como un depurador de la parte emocional, como un limpiador de la parte emocional. Entonces es el paciente que se siente cargado emocionalmente, como para ayudarlo a limpiar, para que suelte y para que se sienta mejor, para que se sienta sin vergüenza, para que se acepte como es, sin tener que el autorreproche, sin tener que darse como látigo, por decirlo así, sino para que el paciente se sienta cómodo y se acepte como es.
y como tenga las circunstancias, que no solamente la aceptación de sí mismo, sino la aceptación de todo lo que tiene en su entorno, de lo bueno, de lo malo y en una forma de gratitud. Entonces es ahí donde Manzano Silvestre nos ayuda de esa forma en la emocionalidad. Y el mimulus es una esencia floral que va muy ligado para el trastorno no solamente ansioso, sino para el miedo de causa desconocida. El paciente, recordemos que el paciente que tiene ansiedad, el paciente que tiene un trastorno ansioso, le da miedo, miedo del que tose, del que va a pasar, y es que no sé qué va a suceder, y es que no sé, y si de pronto, entonces es con miedo, con temor, que en última le va a desencadenar una ansiedad. Y ese miedo, ese temor, es lo que le desencadena esa ansiedad. Entonces, para eso es lo que se utiliza. El mímulo se utiliza para todo lo que le provoque miedo de causa conocida y que en última le provoque una ansiedad. Entonces, es una esencia floral que en compañía del pino, del manzano y de la estrella de Belén nos va a dar una opción de manejo en el paciente, tanto que esté con un síndrome de depresión con ansiedad o que esté en su proceso de duelo, con esto se le va a ayudar en su parte de su emocionalidad. Estrella de Belén hace parte también de este complejo, es un remedio que brinda consuelo, es el remedio del consuelo, es el remedio que se utiliza para todos los tipos de traumas o de shock nervioso, ya sea de un evento emocional o un evento físico como tal. Estrella de Belén es dentro de las esencias florales que yo más utilizo, es precisamente por eso el paciente que en algún momento sufre un shock emocional de cualquier tipo. Esto es una esencia floral que le ayuda a sanar, que le ayuda a sentir el consuelo, que sobre todo para los dolores de las penas, los dolores del alma, es para ese tipo como de pacientes que se utiliza. Entonces eso es un remedio de consuelo y pues con la esencia floral que le ayuda a manejar la parte del temor, de la ansiedad, que es el mimulus, más el manzano, más el pinus, nos da una esencia floral muy completa para toda esa parte de emocionalidad asociada a depresión, ansiedad o el paciente que esté ya saliendo de ese proceso y que esté en su proceso de duelo para que termine de sellar su proceso sanamente y empiece con la aceptación de todo lo que pasó y en armonía a recibir lo que viene. Recordamos el pasado pues era lo nuevo que se traía para hacer el lanzamiento, esa era la idea de hoy, y vamos a hacer como un pequeño viajecito pues por lo otro que se puede asociar también durante estos procesos emocionales, ¿no? El Ancient Home, como recordamos que esto es el kit Neutra Neurakin, que está en su composición con el Ancient Home, el Rescate y el Somniakin. Es muy asociado al paciente ansioso o al paciente que tiene un trastorno que aparte de eso ya se le ha trastornado el sueño, que viene de un proceso difícil. Entonces el Ancient Home es una herramienta muy al momento. El Ancient Home viene con una fórmula que nos ayuda a regular los niveles de cortisol. El paciente por la mañana cuando se levanta es el momento del día en que más alto está el cortisol, por eso el Ancient Home se debe dar a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, 4 sprays sublingual para que le ayude a disminuir tanto los niveles de cortisol como a trabajar su emocionalidad desde un cortisol alto, porque un cortisol alto nos altera emocionalmente. El rescate es en las horas de la tarde, a las 4:30 y 5:30, 4 sprays sublinguales. Recordemos que el rescate es el remedio de urgencia, es de las esencias florales que el doctor Bach nos regaló esta fórmula y esto es, o sea, yo diría que este es el medicamento de uno cargar en el bolso, porque rescate no solamente es para el momento de depresión, para el momento, sino para en cualquier momento de la vida que el paciente tenga un problema emocional, que presenta los bajonazos porque el paciente no vive todo el día como en la depresión, como en la angustia, sino que eso es fluctuante. Entonces lo puede utilizar en cualquier momento
en cualquier momento del día. Sin embargo, cuando lo asociamos al Ancient Home, nos damos la oportunidad de solamente dejarlo en las horas de la tarde, porque por la tarde es donde uno nota que los pacientes por estadística hacen más episodios de depresión. Entonces, 4:30 y 5:30. Y el Somnia King, que son 4 sprays debajo de la lengua a las 7 de la noche, para ayudarle a todo este proceso que ya viene haciendo en el día y puede hacer en la noche para poder tener un sueño placentero. El Ancient Home, los componentes, Hipericum perforatum. Hipericum es un antidepresivo de primera línea, desde la fitoterapia, desde la homeopatía, en todas sus formas. Hipericum tiene mucha evidencia muy fuerte como un antidepresivo. Se utiliza también para el manejo del dolor, porque también tiene una función antiinflamatoria. La pasiflora es un ansiolítico de potencia media, ayuda a controlar los síntomas vagales del paciente, sobre todo de ansiedad, como de preocupación, de angustia. Tiene un efecto sedante también. Ignatia Mara es un remedio para la depresión, es un remedio totalmente del alma. La Ignatia es para la paciente que está como con una tendencia a llorar, como con tendencia a estar triste, como con ese desasosiego. Eso es Ignatia. Y valeriana, pues todos sabemos las propiedades tan importantes que tiene valeriana, tanto como antidepresivo, como relajante. Tiene también una opción ansiolítica. Entonces Ancient Home tiene toda la mezcla completica para manejar completamente un trastorno ansioso. Rescate, la ceracifera, que tiene que ver con el manejo de la angustia, clematide con nostalgia, impacient con la impaciencia que generan todos esos procesos, el eantemo, que se utiliza para el manejo del terror, del pánico, del acelere, también porque el eantemo es para lo que genera como la aceleración, el afán, que lo lleva a uno de pronto a tomar una decisión mal, o el afán de quererse curar rápido para no sentir todo esto, lo que se siente. Entonces, para eso es el antemo. Y Estrella de Belén, como ya veníamos hablando, que también hace parte de esta fórmula de duelos para los traumas, es el consuelo, para las pérdidas, es para los shocks emocionales. Es una esencia floral que tiene muy buena evidencia en toda esta parte de emocionalidad. Y el Somnia King para toda la parte, pues, de la parte de los trastornos del sueño, que viene acompañada de avena, de chamomila, pasiflora, valeriana, que todos van muy ligados a ser sedantes, relajantes, tranquilizantes, y sobre todo de un tipo sedante para que produzca un poco, para que produzca y ayude a iniciar y a sostener el sueño. Entonces, estas diapositivas ya casi que de cierre, solamente es para dejarles la idea grande, que tenemos un cerebro que hay que nutrirlo, que requiere de muchas sustancias, que requiere de polifenoles, que están en todos los frutos rojos para poder tener su efecto antioxidante y para evitar la inflamación, que tiene que tener triptófano para poder hacer sus neurotransmisores, que necesita de vitamina C como antioxidante y como un cofactor enzimático, igual que las vitaminas B, la teoflavina, la vitamina E, la cúrcuma como un antioxidante en compañía de resveratrol. Aquí no está el magnesio, pero el magnesio no se nos puede olvidar. Recuerden que el magnesio tiene que ver con 325 reacciones enzimáticas en todo el cuerpo, incluido el cerebro, porque para este triptófano poder ingresar como un neurotransmisor a este cerebro requiere de cloruro de magnesio. Entonces aquí no está, pero ahí les dejo el tips. Los omegas 3 son súper importantes en la nutrición cerebral porque el cerebro es grasoso y necesita de grasas buenas, de grasas tipo omega 3 y omega 6 que son poliinsaturadas. Si usted llena este cerebro de grasas negativas, de grasas no buenas, me va a generar neuroinflamación porque a partir de las grasas salen los precursores de la inflamación. Y si usted me tiene un tipo de grasa mala, pues me va a generar más inflamación. Cuando reemplazamos las grasas malas por las grasas buenas, tipo omega 3 y omega 6, se modula el dolor y modula el proceso de inflamación. Por eso es tan importante el consumo de omega 3. Recalcando precisamente eso, para no olvidar, el SYW son ácidos grasos esenciales en grado farmacéutico. Una sola cápsula
tiene una concentración muy alta de EPA y es eso, por eso es que le damos el valor de que es un grado farmacéutico, que casi que un paciente necesita solamente de una sola capsulita. Eso es un omega 3 que tiene la certificación IFUS, que eso significa que no tiene mercurio, que no tiene metales pesados, y esto es lo que nos genera la tranquilidad a mí como médico para formularlo, para que mi paciente se vaya con un muy buen producto y que no pues le vamos a hacer más mal, sino que al contrario, que realmente le sirva. Cuando un omega 3 viene cargado de metales pesados, pues le hacemos más daño cerebral, le hacemos una más neuroinflamación. Entonces, por eso es tan importante de que un omega 3 tenga la norma IFUS dentro de lo que tiene para que no tenga metales pesados. Adicional aquí les adicioné el estudio de cómo tiene un efecto antiinflamatorio a nivel del cerebro, porque como les explicaba, a partir de los ácidos grasos se hacen los precursores de la inflamación, pero si usted tiene un ácido graso bueno, usted no va a ser vía de la inflamación. Y eso aplica para dolor crónico, aplica para neuroinflamación, porque es cómo se regula y cómo se puede nutrir un cerebro para que no se inflame. El SYW, entonces tiene EPA 400 miligramos y DHA 200 miligramos, es un gramaje alto, y por eso podemos hablar que por cada capsulita, al tener este gramaje tan alto, un paciente puede requerir, cuando es para sostenimiento, para evitar neuroinflamación, una capsulita. Recordamos que omega 3 no solamente es para este manejo, también tiene mucha evidencia para la dislipidemia, pacientes con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. En las guías nacionales de cardiología de Colombia quedó de que está la evidencia científica de que los omegas 3 tienen muy buena evidencia para bajar colesterol y triglicéridos. Ahí se utilizan 2 capsulitas diarias y también nos ayuda para el manejo de la inflamación de bajo grado. Entonces, no solamente para el manejo de neuroinflamación, no solamente para la parte cardiovascular, sino también para inflamación crónica de bajo grado. El antioxidante, recordemos que el cerebro necesita de antioxidantes. El Proxaquin, recordemos que eso tiene 5000 nivel ORAC, que es la capacidad antioxidante que tiene porque es un concentrado de todos los frutos rojos, que recordemos de que todos los antioxidantes y sobre todo los derivados del resveratrol tiene, yo creo que aquí les puse el estudio, sí, aquí está el estudio, tiene una evidencia científica muy buena de cómo la curcumina y el resveratrol evita que la microglía coja un fenotipo proinflamatorio, bloquea esa vía, evita que esa microglía se me dañe, la curcumina, el resveratrol y los DHA. Por eso ese trío son el grupo para poder darle una nutrición a nuestro cerebro, porque nos evita y nos ayuda a cuidar toda la funcionalidad de esa microglía, porque evitar que esa microglía tome un fenotipo inflamatorio es de mucha ganancia, tanto para evitar un Alzheimer, para evitar una demencia, para evitar un trastorno grave de la función mental. Y nos ayuda porque si sostenemos esta microglía en un fenotipo que no sea inflamatorio, sino que sea antiinflamatorio, entonces estamos ayudando a ese cerebro que tenga una mejor capacidad de aprender, de memorizar, de estar atento y de estar mejor. Entonces, este es el estudio que les quería mostrar de dónde actúa y cómo está pues científicamente demostrado de que los polifenoles y sobre todo el resveratrol, que es de los componentes más importantes de nuestro Proxaquin, actúa a nivel de la microglía, evitando que se vuelva una microglía en forma activada negativamente. Y el Nutricerboquin, que hace parte pues también de la nutrición cerebral, viene con unas lecitinas de soya, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol y la serina, que son parte de lo que se hace en las membranas celulares. Nutricerboquin, o sea, cuando vienen a mi consulta generalmente los niños que están en procesos de aprendizaje, en proceso de crecimiento, o el paciente que trabaja mucho, hay que ayudarle con una nutrición cerebral porque es un paciente que se está desgastando. Entonces, se le ayuda con Nutricerboquin, es una fórmula muy completa porque tiene los frutos de la uva, que tienen ricos en polifenoles, y recordemos que también son ricos los polifenoles que trae la uva, son precisamente los resveratroles, que son los que me evitan la conversión a la microglía malo, y
viene con una lecitina de soya. Esta lecitina tiene que ver con toda la formación de las membranas celulares, los omegas 3, la vitamina C, la vitamina, el ácido pantoteico, la vitamina B, el cromo y la L-carnitina, que me ayuda al metabolismo de los lípidos para generar energía. Entonces, es una nutrición completa para la parte cerebral, o sea, le estamos dando el apoyo completo. ¿Recuerdan cuando les mostré la figurita de todo lo que necesitaba el cerebro? Mira, entonces aquí tenemos la vitamina C, la vitamina B, tenemos ese, viene con resveratrol, tiene los omegas, tiene polifenoles, entonces es un complemento ideal para el cerebro, o sea, es una nutrición completica para el cerebro. Y los enterófilos, los encidófilos, que no los podíamos dejar por fuera porque realmente el intestino es donde arranca todo. Si tenemos una buena microbiota intestinal, vamos a absorber todo lo que usted coma y todo lo que usted consuma. Y si eso se absorbe bien, me va a llegar bien al cerebro para que él pueda funcionar y pueda tener todas las herramientas para poder trabajar. Entonces tenemos que el encidófilos son probióticos con prebióticos, esto se llama un simbiótico, tiene todos los prebióticos, es una concentración alta y esos probióticos van con lonchera, que son los prebióticos, o sea, se los damos para que esto pueda vivir y se pueda multiplicar. Entonces, por eso se utiliza esta fórmula de que es una mezcla en simbióticos para lograr desde el intestino y darle como toda la posibilidad al paciente de que pueda hacer todo su proceso como debe ser. Y este es el estudio de cómo muestra de cómo actúan los probióticos. Cuando uno consume probióticos, aumenta los ácidos grasos de cadena corta, que son el acetato, el butirato y el propionato, y esto tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico, y esta información se va derechita para el cerebro porque activa toda la vía antiinflamatoria, porque activa la vía de la interleuquina 10. Y esta es la vía antiinflamatoria que tiene el cuerpo para defenderse. Y se acuerdan de toda esa vía que teníamos directamente desde el intestino al cerebro. Bueno, entonces toda esta información positiva, cuando usted tiene unos buenos probióticos en el intestino, se me va a ir derechito para el cerebro, desde la parte de inmunomodulación, que es desde el sistema inmunológico, y la parte pues nutricional, porque si este intestino está sano, con una microbiota sana, pues va a poder hacer todo su proceso de absorción de minerales, nutrientes, oligoelementos, todo lo que el paciente consuma. Entonces, esto es lo que teníamos para hoy. Yo sé que ya está un poco largo. Entonces, a darle las gracias a todos por su compañía hasta esta hora. Les agradezco de gran manera. Si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Doctora Viviana. Hola, doctora, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Hola? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, señor, ya le escucho. Bueno, doctora, sí, efectivamente hay algunas inquietudes. Doctora, antes de despedirnos, y también les vamos a compartir que hay una información. La primera pregunta la hace Silvana Velázquez. Dice: buenas noches, doctora, ¿y estas esencias florales a pacientes que actualmente estén con fármacos, hay alguna contraindicación? Soy psicóloga clínica, ¿puedo recomendar estas esencias a mis pacientes? Claro que sí, Silvana. Las esencias florales no tienen ninguna contraindicación en pacientes que estén medicados con fármacos de síntesis química. Generalmente les puedes igual también dar la ayuda con los omegas 3, pues hay mucha evidencia pues con el SYW en la importancia de la nutrición cerebral, o con el Nutricervoquin, y con eso tampoco tendrían ninguna contraindicación en fármacos de síntesis química. Ok, me aparece aquí, le dan muchos agradecimientos, doctora, por la capacitación, conferencia excelente. Dice, ¿qué medicamento me sirve para la inflamación del colon? Nos pregunta Lucy Cruz. Bueno, para la inflamación del colon, adicional de la dieta, los encidófilos son una muy buena opción. Es mi herramienta de trabajo en mi consulta, porque generalmente primero hay que arreglar la microbiota intestinal. En lo posible, pues, organizar la parte de la dieta, evitar mucho el consumo del azúcar, porque el azúcar nos va a alterar también la microbiota intestinal,
y con el uso de los encidófilos es una muy buena alternativa para ayudarle al proceso antiinflamatorio, igual también por el consumo de los omegas 3, por toda esa vida antiinflamatoria que nos activa, y los encidófilos, que fue precisamente en la última diapositiva donde mostraban cómo los encidófilos tienen una capacidad de modular la parte de inflamación produciendo interleuquina 10, que es precisamente una de las sustancias que tiene que ver con todo el proceso antiinflamatorio a nivel inmunológico. Entonces le puede ayudar tanto para colon irritable y adicional pues mejora toda la absorción para que todos los fitonutrientes que consuma realmente le puedan servir y puedan también pues ayudar a su mejoría. Listo, doctora. Carolina León nos pregunta que tiene una hermana con cefalea tensional. ¿Qué le puede formular, doctora? Claro que sí. Las cefaleas tensionales nos ayudaríamos muchísimo con la cúrcuma. Entonces tenemos una propuesta terapéutica muy buena para todo lo que tiene que ver con cefalea tensional, que es el Reutaquin, que es un concentrado con cúrcuma, con papaína. ¿Me recuerdas qué más tiene el Sí, Reutaquin, Felipe? tiene bromelaína, tiene L-triptófano, que incluso en soporte de sistema nervioso va a ser muy importante, doctora. Sí, señor, es súper importante el triptófano porque el paciente con cefalea tensional en últimas termina con un trastorno del sueño. Entonces, le podemos ayudar para esa cefalea tensional con el Reutaquin. El Proxaquin es importante porque es un antioxidante que nos va a ayudar a la circulación, precisamente la microcirculación de la parte del cerebro, y entonces nos va también a ayudar a modular el dolor desde allí. Y si de pronto es muy fuerte, yo le anexaría un Nutragenol, el Gelinaquin Advance. El Gelinaquin Advance es una mezcla de colágeno hidrolizado que tiene una alta concentración de cúrcuma, pimienta negra y cloruro de magnesio, y el cloruro de magnesio también me ayuda a relajar la parte muscular porque el cloruro de magnesio tiene que ver con la relajación, del estado de relajación de los músculos. Entonces, ese sería como el esquema terapéutico para la paciente con una cefalea de origen tensional. Perfecto. Doctora, otra pregunta dice Lucy Cruz, dolores crónicos de la columna por hernia, ¿qué recomienda, doctora? Para todo el manejo del dolor crónico, la principal ayuda definitivamente que sí es cúrcuma. Entonces nos podemos ayudar con el Reutaquin, por todo pues un componente que tiene de los curcuminoides, de la papaína, del triptófano, y adicional el Gelinaquin Advance por el alto concentrado de la cúrcuma que tiene, que le puede dar un refuerzo al Reutaquin, y que tiene el cloruro de magnesio, que también va a ayudar a toda la parte de regulación de transmisión de la parte para ayudar a modular el dolor, y el omega 3. Tiene que ayudarse con el SYW porque el SYW es el que me va a ayudar en la modulación del dolor desde la parte inmunológica. Entonces, ese sería el esquema, y sobre todo para un trastorno pues, de tipo neuropático cuando estamos hablando de una hernia discal. Muy bien. Irma Daza pregunta si una niña de 16 años puede tomar rescate. Una niña de 16 años, claro que sí, no tiene ninguna contraindicación para tomar rescate. Es como la edad ideal porque recordemos de que precisamente en la adolescencia y en esa etapa son un poco difíciles emocionalmente, y esto no nos da adicción, no tiene ninguna contraindicación, no tiene ningún problema en que una niña de 16 años consuma un rescate. Muy bien. Luz Estela Flores manifiesta, muchas gracias, excelente, soy una persona depresiva y sé que me ayudará mucho lo aprendido el día de hoy. Claro que sí, Luz Estela, con el mayor de los gustos, y recuerda ante todo estar en gratitud con Dios, con la vida, con todo lo que tenemos a diario. Tenemos muchas cosas por qué estar agradecidos, de verdad que sí. Alba Soto, tengo un cliente con Parkinson que se le puede recomendar. Él ya le da dificultad caminar, siente los pies pesados. Muchas gracias. Claro que sí. Los pacientes con Parkinson, los pacientes con Alzheimer, hacen parte precisamente de todos los pacientes que están en un proceso ya de neurodegeneración, donde ya esa microglía se nos ha afectado de gran manera. Entonces son pacientes que toca ayudarles con todo el complejo, toca ayudarles con el Proxaquin, son esquemas como mínimo de 6 meses. Entonces ayúdale con el Proxaquin, ayúdale, trabaja en la parte del intestino, entonces hay que ponerle los encidófilos de inicio, toca ponerle el SYW y el Nutricervoquin.
Perfecto. Entonces se le da todo el esquema completo porque estos pacientes ya tienen alteración de la microglía y ya se ha cronificado. Entonces lo que tenemos es que salvar las pocas microglías que ya nos quedan para darle la reversa. Como mostraba en el estudio, que con toda la suplementación de todos los resveratroles, del aporte del omega 3 y el omega 6, se puede echar reversa a una microglía que está alterada. Muy bien. En pacientes con caso de Alzheimer, doctora, es la pregunta de Liliana Chapal. Eso es el mismo paciente. El paciente con Alzheimer y con Parkinson están en un trastorno de neurodegeneración. Entonces, el paciente que se va con el Proxaquin, se va con el Ensidófilus, que hay que ponerle el Nutricervoquin, el SYW. Silvana Velázquez, ¿cuál es la dosificación del rescate para un paciente con trastorno de ansiedad generalizada? Para un paciente de ansiedad generalizada, yo le recomiendo el kit completico. Y a pesar de que esté con el kit completo, el rescate, si hace el paciente depresión en el transcurso del día, aparte de la dosis de las 5 de la tarde y de las 7 de la noche, se lo puede también adicionar a cualquier hora del día, que son los 4 sprays sublinguales. Pero ese es un paciente para manejarlo con el kit. Perfecto, el Neutraneuraquin, entonces, Sí, que señor, tiene el el kit. Ansiocom, rescate y el Somniaquin. Muy bien. Ingrid León, para una paciente con neuralgia posherpética y neuritis, ¿qué le puede administrar? Generalmente estos dolores neuropáticos toca darles el manejo desde la modulación del dolor. Entonces el SYW, el omega 3, es una muy buena opción para empezar a modular el dolor, sobre todo el de tipo neuropático. Adicional a eso, se le puede dar ayuda con cúrcuma, que cúrcuma para mí, yo en la casa, yo no tengo acetaminofén para el dolor, yo en mi casa solamente tengo Reutaquin para el dolor, o sea, duele la cabeza, para cualquier tipo, así como las personas compran acetaminofén para tener en su casa, yo compro Reutaquin para tener en casa, porque es de la forma en que uno puede modular el dolor sin alterar la función celular. El acetaminofén, por muy inocuo que parezca, y es lo que nos aconsejan a darles a los niños de chiquiticos, nos altera la función energética de la mitocondria, nos deja esa mitocondria sin nada de energía. Eso es lo que hace un acetaminofén. Entonces, para procesos de dolor, toca modularlo, como le hablaba, desde la parte inmunológica con el SYW, y el Reutaquin le puede dar un apoyo. Sin embargo, sí serían estos dolores neuropáticos y sobre todo neuralgia posherpética, son pacientes que se benefician de terapia neural, adicional al aporte pues, que tienen que ver por la vía oral. Muy bien. Dice aquí Juan Manuel, las personas que tuvieron COVID quedan con muchas secuelas, cansancio, dolores de cabeza y cuello, debilidad, hasta pérdida de memoria. ¿Qué se le puede recomendar, doctora, al paciente Totalmente. post-COVID? Tengo muchos pacientes post-COVID, eso se llama un síndrome postviral. El síndrome postviral, de verdad, Felipe, podríamos pensar en hacer un webinar de síndrome postviral. El síndrome postviral se está viendo ahorita con mucha frecuencia y el paciente queda con dolor muscular, queda con agotamiento. ¿Qué dice la evidencia hasta este momento? Los gringos van muy adelantados en evidencia, han sacado más de 45 estudios en síndrome postviral. Da mucho apoyo para la parte de los antioxidantes. El Proxaquin es la primera línea de manejo. Yo mis pacientes que tengo en síndrome postviral, se les pone Proxaquin. Si el paciente está con mucho dolor muscular todavía, le pongo el Reutaquin adicional. Van adicional con unos ensidófilos porque como desde el sistema digestivo se modula la parte del sistema inmunológico, tanto en recuperación como para defensa, entonces se le ponen los probióticos, que es el ensidófilo, y pues ya de ahí ya uno mira qué otros síntomas, porque pues todos hacen generalmente síntomas diferentes, pero principal antioxidarlos con el Proxaquin, el ensidófilos y el Reutaquin. Si el paciente está con persistencia de mucho dolor muscular, se le puede ayudar con un Gelinaquin Advance por la carga alta que tiene en cloruro de magnesio y que tiene pues adicional el colágeno y una cúrcuma y una concentración alta. También se le puede dar si hace mucho dolor muscular. Si es más el cansancio, la debilidad, con todo el esquema que acabamos de decir. Aquí preguntan específicamente para estímulo tiroideo. Hay que recordar, doctora, que en el caso de hipotiroidismo tenemos el glandutirosquín. El glandutirosquín, sí señor. El glandutirosquín es una muy buena opción para los pacientes que tienen síntomas tiroideos, pero sin suspenderme la medicación.
Si ellos se trabajan junticos, se dan las esencias florales asociadas a su medicamento tiroideo para retirar medicamento tiroideo, si tiene que ser bajo consulta guiada. Pero como un aporte, como una ayuda adicional, se puede dar el glandotirosquín para procesos hipotiroideos. Hay que utilizar el antioxidante, el proxaquín y el cloruro de magnesio porque tiene que ver con reacciones metabólicas propias de la tiroides. Muy bien, doctora, pues yo creo que allí hay una serie ya de comentarios, de agradecimiento y de felicitación por la conferencia, doctora, que nos ha brindado esta noche. Antes de despedirnos, quisiera hacer nuevamente mención, ahí lo estamos viendo en pantalla, de la nueva fórmula que lanza Hacking de Francia al mercado, Depressionus o Depresión y Duelos. Un recurso, pues, surge de una necesidad muy mediática por todas las razones que hoy explicó claramente la doctora Viviana en esta conferencia magistral que nos ha brindado el día de hoy, con el recurso del pino, el mímulo, manzano silvestre y estrella de Belén, como recursos de soporte para aquellas personas que tienen esas fluctuaciones del estado de ánimo o que incluso están haciendo su duelo, pero que tal vez ignoran que lo están haciendo a raíz de tantos cambios que se han presentado a nivel social, en su estilo de vida, incluso en nuestros niños, que también han sido unos de los que más han estado afectados durante este proceso, ¿sí? Sobre todo un proceso de adaptación. Entonces ahí está la fórmula de Hacking que nos presentó hoy la doctora, y lo pueden ampliar con su representante. Hay muchas preguntas de algunas personas que preguntan dónde consiguen los productos de Hacking de Francia. Lo pueden hacer en las buenas tiendas de todo el país. También, si ustedes pues hace parte de una tienda, pues ya hay un equipo de representantes que nos prestan soporte en ese sentido. Pues doctora Viviana, quiero agradecerle enormemente este espacio de tiempo que nos dedicó, esta gran conferencia que nos ha brindado y que estamos seguros va a ser un recurso invaluable para que se tenga mucho más soporte, muchas más herramientas al momento de la asesoría, a través de mostrador, a través de las tiendas naturistas, a través de las personas que se conectaron hoy de público final que querían aprender mucho más de este concepto. Pues quiero agradecerle enormemente, doctora, su disposición, su información, sus conocimientos y su apoyo el día de hoy. Igualmente agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, los que llegaron hasta el final de esta charla el día de hoy, por su fidelidad y confianza con Hacking de Francia y nuestro equipo de trabajo. Y pues quiero también agradecerles por siempre estar acompañándonos en estas conferencias mensuales virtuales que realiza la compañía. Doctora Viviana, muchísimas gracias por ese aporte de hoy. A todos los asistentes, un gran abrazo, una feliz noche para todos, mil bendiciones. Doctora, gracias.